Muchas gracias, compañeros. Aquí está el senador Zoé, está el senador Mayans, que venimos a recibir a la caravana del Via Crucis centroamericano que partió el día 10 de abril y que hoy llega a este Senado a hacernos sus planteamientos, ellos en aras de buscar un refugio. Primero vamos a darles la palabra, que digan sus testimonios y al final haremos un breve comentario los senadores. Irineo, gracias, si tú quieres empezar, y luego le pediremos a dos mamás que digan también su testimonio. Muchas gracias. Okay, gracias. Bueno, pues primero que nada, gracias por recibirnos, senadores. Y mi nombre es Irineo Mojica, soy director de Pueblos Sin Fronteras, y pues vamos a pasar algunos de los testimonios para terminar pronto. La primera persona será María. María. Pásale, María. Pásale, María. Honduras, Salvador y Guatemala. Bueno, señores de la prensa, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Mari Martínez, soy salvadoreña. Salí en el 2014 salí con mi hija, porque lamentablemente El Salvador está muy corrupto, hay mucha delincuencia. Como pueden ver, para mí no es fácil caminar con mi hija en silla de ruedas. Caminé todo lo que es la frontera, todo lo que es Guatemala con ella en brazos, porque no me dejaron pasar por la frontera, porque fue la primera que en mi país me secuestraron. ¿Por qué? Porque saben que los hijos es el punto débil para uno de madre. Me pidieron $25,000 a cambio de la libertad de mi hija, solamente porque yo me dedicaba a la cultura. Mi trabajo en mi país es sembrar maíz y frijol. Luego que me secuestran mi hija, me hablan por teléfono y me dicen que tengo que entregar mi hija, entregar $25,000, y que si no los tenía que hacer un intercambio, entregarle a mi hijo varón a cambio de la libertad de mi hija. Mi hijo muy conscientemente aceptó entregarse a la pandilla, que la decisión de la pandilla era que mi hijo se congregara a ser delincuente. Mi hijo tuvo que aceptar, decir que sí, para ver si podíamos rescatar a la niña y ver de qué forma las autoridades podían actuar para rescatarlo a él también. No se me ocurrió de otra manera que llamarle a unos policías que yo tanteaba que eran legal, porque en el país también hay policías corruptos, porque también hay jueces, hay abogados que son corruptos, están a favor de ellos. Luego la policía me rescata a mi hija, porque cuando mi hijo iba a entregarse, él me decía: mamá, ten paciencia y ten fe en Dios que todo va a salir bien. Luego cuando llega al punto donde tenían que él se iba a entregar, le llaman a él y le dicen: camina 10 pasos al frente y no mires hacia atrás. Mi hijo me llama y me dice: madre, recomiéndame a Dios y a la Virgen que todo me salga bien y que yo salga bien de aquí con mi hermana. Cuando él me llama, me dice: vete a un potrero, a mi hermana la tienen en un potrero. Yo corro con 2 policías que eran mujeres y me dicen: no te preocupes que tu hija está bien. Pero luego cuando llego a ese punto, veo a mi hija que la tienen embosada, amordajada de su boca para que ella no gritara. Créanme que para mí no fue fácil ver a mi hija de que no se puede valer y deslatada, que no podía ni hablar. Pero yo corro, abrazo a mi hija, me la rescatan de donde me la tienen y me la llevan, pero luego quedo con aquel pendiente que está mi hijo. Pero por la voluntad de Dios, los policías que me apoyaron fueron muy legal y lograron rescatármelo. Pero ¿qué pasó? En ese punto, por el amor a rescatar a mi hijo, matan 7 delincuentes. En uno de ellos iba el jefe de ellos, lo cual que esa sangre es la que a mí me persigue a donde quiera que voy. Llego a Tapachula, pido mi refugio a la Comar me lo niega. Somos 10 por toda mi familia, mis hijos, nietos, nueras, yernos, mi esposo. Pero luego cuando llego me niegan el refugio, me dicen que no clasifico y aunque yo traiga pruebas. ¿Por qué la Comar hace preferencias
a entregar documentos a veces a personas que no vienen con familia, a veces a personas que vienen a hacer el daño, y no a nosotros que venimos a echarle ganas, a trabajar, a buscar un refugio con nuestra familia. Eso para mí está malo. ¿Por qué? Porque yo creo que todos podíamos poner en lugar de padre y madre y saber que la lucha que nosotros traemos no es fácil. Porque créanme, como les digo, no es fácil con mi hija. Y yo le pido al gobierno que por favor nos apoye, porque para nosotros, créanme, de que no es cosa fácil llegar a un país que los discriminan. Si pedimos trabajo no los dan porque nosotros somos indocumentados, porque no traemos un documento. Las pocas personas que nos dan trabajo por no tener documento, nos sacan a la calle a dar de comer. Y créanme, dejo mi familia hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo estaba alquilando, a donde yo alquilaba no me doy cuenta que allí vivían los delincuentes que a mí me persiguen. Un día llego de mi trabajo, hallo mis documentos regados, y yo decía el por qué mis documentos regados. Llego día sábado a trabajar, día domingo empiezan a amenazarme, que ya sabían el por qué andaba en este país, y que yo me iban a cortar mi lengua y que me iban a cortar mi cabeza por andarlos discriminando. No es una discriminación, se habla la verdad, aunque sean delincuentes y yo sea civil, hablo la realidad. Y como decíamos, en nuestro país yo digo, si por la verdad tengo que morir, pues voy a morir, pero la verdad hago por la lucha, por salvar mi familia. Y créanme, dejo mis ojos hacia atrás, no quisieron subir porque tienen miedo, subir sin documento, subir sin ni un permiso. Créanme, no es fácil. Gracias, corazón. Y por eso me uní a esta caravana. Yo estaba en el albergue El Buen Pastor cuando me di cuenta de esta caravana. Y por eso decidí viajar solo yo y mi bebé. Créanme, no es fácil traerla en silla de ruedas. Saber que tengo que, la puedo perder en el camino con su discapacidad. Okay, gracias. Okay. Muchas gracias a la compañera Alison. Miguel Ángel, perdón. Miguel Ángel, sí. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel, como ya lo dijo mi compañero. Mi testimonio es en Guatemala a mediados de año, en septiembre, tuve un accidente. Yo soy ayudante de microbús y hubo un asalto, subieron 4 delincuentes. De los 4, un pasajero llevaba arma, mató a dos de los delincuentes. A los 15 días la policía detuvo a los otros 2 de los delincuentes, dada la mala situación de que eran cerca de donde yo vivía, y pues ya me echaron a mí la culpa, que yo les había mal informado. Desde entonces se han venido las amenazas tanto para mi familia, que somos los únicos, mi mujer y mis hijos, y me fueron a disparar a mi casa 3 veces, me pasaron disparando. Entonces tuve una opción de sacar a mi mujer corriendo de mi casa con mi hijo mayor. Quedé yo solo. En noviembre del año pasado también tuve un altercado ya de muerte junto con mi hijo, que es el único que me quedó, y no tuve de otra que seguir siendo amenazado, ya que en Guatemala pues no pude yo acudir ni con mis padres ni con mis suegros, porque lamentablemente no son de recursos, y después seguí siendo amenazado, que querían que yo les cediera mi casa para que ellos tuvieran un refugio, y me obligaron a prácticamente salir corriendo de mi vivienda, a darles la casa regalada. Entonces decidí el 27 de marzo salir para México. En México fui a Comar también a pedir asilo, y igual fue negado. Fuimos a AMNUR. En AMNUR pues la mala suerte también de que dejan los procesos muy distantes para 2-3 meses, y en Comar también pasan hasta 6 meses las personas, de los cuales aquí hay muchos que han pasado esos procesos. En el Instituto de Migración también fui a solicitar una visa humanitaria para poder trabajar para darle a mi hijo, pero no se pudo, no están en la fecha que no y no. Entonces
no tuve de otra pues salir de Tapachula, ya que me informé del Via Crucis que estaba. Entonces salí igual huyendo de Tapachula porque también es una región que está cerca a Guatemala y también hay mucha delincuencia, y por ese mismo motivo yo ando por acá para ver si puedo encontrar algún refugio o algún documento para poder trabajar y darle a mi hijo un sustento. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Irineo. Solamente el próximo testimonio no le gustaría que grabaran su cara. Va a tratar de hacerlo al revés porque su vida peligra aquí en el país. Solo le gustaría que no tomaran y de espaldas lo va a hacer. ¿Ok? Tengan buenas tardes. Mi nombre es Elisa. Bueno, yo salí de mi país. El motivo fue por el asesinato del papá de mis hijas. El 4 de septiembre a él lo asesinaron una madrugada. Tuve que salir de mi país el día 16 de noviembre hacia acá y fui deportada estando acá en Tapachula. Luego, bueno, cuando me regresaron a mi país, yo volví otra vez. Yo venía con mis 2 hijas, venía embarazada. Para mí era difícil. Para mí fue muy difícil salir de mi país porque dejaba a mi familia. Venía sola luchando con mis hijas. Llegué acá, pedí refugio para quedarme acá en México, se me fue negado y seguí en la lucha, me quedé acá sin documentos, nació mi hijo y luego me encontré con estas personas con las que ahora vamos en esta caravana y mi objetivo es llegar a la frontera, llegar a los Estados Unidos, porque yo soy una madre soltera y quiero sacar a mis hijas adelante. Créanme lo que es muy duro, porque salir de su país sin documentos, llegar a otro país sola, sin nadie, es muy duro. Créanme lo que sí. Y yo quiero decirle al pueblo mexicano que apoye a los emigrantes, porque la verdad sí es duro. Y casos como el mío son muchos en nuestro país. Muchas mujeres solas, sin sus parejas, niños huérfanos. Así consecutivamente les digo, pueblo mexicano, apóyennos, se los pedimos, no solamente yo, sino todos nuestros compatriotas que vienen, personas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas. La verdad, sí, se los pedimos de corazón, apóyennos para que nosotros podamos estar mejor y seguros en este o ya sea en otro país, solamente. Le damos la palabra al senador Zoé. Haremos un breve comentario los tres para cerrar y hablar de algún compromiso que ya hemos venido haciendo nosotros a través de un punto de acuerdo, pero creo que no es suficiente. Es muy grande el drama que viven hoy los refugiados, no solamente en Centroamérica, sino en el mundo, pero la crisis en Centroamérica es verdaderamente profunda y no es un tema de inmigrantes ilegales, es un tema de historias de terror, de muerte, de miedo, de soledad, y pues es tratar de salvar la vida. Así que les agradecemos mucho su confianza y que estén hoy con nosotros. Gracias, senadora Laida. Amigos, amigas, hermanas y hermanos centroamericanos,
Yo soy senador por Chiapas, donde inicia su lucha, su viacrucis, su camino de sufrimiento por la verdadera bestia que es nuestro país. Solo quiero decir 3 cosas sobre las enormes incongruencias que tenemos como Estado mexicano a la hora de atenderlos. La primera es que frente a una amenaza norteamericana de deportaciones masivas de nuestros paisanos, estamos siempre muy prestos a la defensa de ellos. Y qué bueno que lo hagamos, es nuestra responsabilidad. Pero con ustedes nadie dice nada. Se acusa al gobierno norteamericano de deportar mexicanos, ¿y por qué no acusamos al gobierno mexicano de deportar centroamericanos? 300,000 el año pasado, 300,000 que fueron deportados. ¿Y por qué son deportados? Ese es el problema mayor, porque así le conviene a los Estados Unidos, porque quiere que nosotros hagamos ese trabajo que nosotros deberíamos de asumir de manera inversa completamente, convertir a México en un país santuario, protegerlos, acompañarlos en su camino, principalmente porque cada vez más el fenómeno migratorio de ustedes, y con estos testimonios tan valientes lo corroboramos, no tiene que ver con un asunto económico nada más, no tiene que ver solamente con la pobreza, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con amenazas, tiene que ver con poner en riesgo sus vidas. ¿Y qué hace la Comar? Rechazar sistemáticamente las solicitudes de asilo y las solicitudes de refugio. Casi 7,000 de las 8,000 del año pasado fueron rechazadas. Muchas de ellas ya sin siquiera entrar a revisión. Conocimos de casos de gente que llegando a Tapachula la regresaron y regresando se encontraron nuevamente con su drama de tener o que participar en el crimen organizado o en la prostitución o elegir la muerte. Esas son las cartas que se ponen en la mesa y nosotros no decimos nada. No podemos dar un discurso más en defensa de nuestros paisanos si no nos empezamos a preocupar por ustedes. Un segundo punto muy breve, y lo escuchaba de María. Ella estuvo en el albergue del Buen Pastor de Olga Sánchez. Los albergues son los únicos que están dando la cara por México, los únicos que están manifestando un sentimiento que siempre hemos tenido con orgullo, el de la solidaridad. Pero los albergues no son atendidos, muchas veces no pueden pagar ni la luz, muchas veces son balaceados, amenazados por el crimen organizado, y las policías locales hacen como que no pasa nada. En Tapachula ni se diga. Entonces, ahí está otra de nuestras grandes incongruencias. De verdad que a mí me emociona y me conmueve mucho estar aquí con ustedes. Pero no podemos seguir pensando que esto siga pasando en México y que no hagamos nada. Que esto siga pasando en México y que sigamos preocupados por Siria. Qué bueno, hay que estar preocupados por Siria, hay que estar preocupados por desplazamientos internos de otros países. Pero primero ver lo que está pasando en nuestro país. Una crisis humanitaria de orden global. Esta es el gran reto de nuestra generación, no otro. En 20 años, cuando seamos revisados en qué estábamos haciendo, ojalá podamos poner la cara y decir, intentamos hacer algo. Pero honestamente, estamos en deuda con ustedes y vergüenza nos debería dar como representantes poder estar hoy viéndolos aquí, cuando nuestro gobierno no está haciendo absolutamente nada por ustedes. Gracias, senadora Laida. Muy bien. Muchas gracias, compañero Zoé. Humberto. Que nos da mucho gusto que sea una comisión plural la que se ha preocupado por estos casos. Se acaba de retirar Mariana, pero ha estado igualmente muy pendiente. Gracias, Humberto. Sí, un breve comentario. Gracias, Laida, gracias, Zoé. Amigas y amigos de esta caravana de migrantes centroamericanos. Efectivamente, como aquí se ha dicho, son muchas las cosas, las políticas públicas que habrá que corregir en este país para preservar definitivamente los derechos humanos y la dignidad de todos aquellos migrantes, centroamericanos o no, centroamericanos o de otras regiones del mundo que transitan por nuestro país y que fundamentalmente penetran por la frontera sur. Yo presido la Comisión de la Frontera Sur en el Senado, y con Zoé, con Mariana y con Gómez del Campo, con Laida Sansores,
y otros compañeros senadores hemos venido trabajando en la frontera sur para conocer los problemas en detalle, recorriéndolas, pero también reuniéndonos con muchos expertos, académicos y también con grupos de migrantes como ustedes para tratar el problema en profundidad y conocerlo de primera mano. Y la mejor manera es viviéndolo directamente en el campo y escuchándolos, sus testimonios, como el día de hoy lo estamos haciendo aquí en la sede del Senado de la República. Muchas cosas habrán que cambiar en el país, insisto, para preservar esos derechos humanos y esa dignidad de los migrantes que llegan y atraviesan nuestro país o que permanecen en él, como aquí se ha dicho, o desean permanecer en él, pero tenemos que tomar conciencia de que el problema de fondo lo tenemos que resolver, y este es un problema que no atañe solamente a México, sino atañe a la región, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y también fundamentalmente los países centroamericanos. Tenemos que enfrentar el desafío de la pobreza, de la miseria y de la violencia inusitada en Centroamérica, fundamentalmente en los países del Triángulo del Norte, de donde ustedes proceden, muchos de los que están aquí, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. Allí la violencia propiciada por las bandas y los cárteles de la droga no tiene parangón alguno. Es la zona en paz con el mayor número de homicidios en todo el mundo, como si fuera realmente una zona de guerra, y esto no puede seguir sucediendo. La pobreza no solamente derivada de la falta de un proyecto de desarrollo integral de estos tres países, sino también originada por el cambio climático, por los ciclones, los huracanes que afectaron y desarticularon toda la infraestructura física, viviendas, carreteras, puentes de estos tres países principalmente, y que no se han podido reconstruir, y hoy, por el contrario de huracanes y lluvias intensas, la gran sequía que ha causado una gran hambruna en Centroamérica y fundamentalmente estos tres países, junto con la violencia, está propiciando estos enormes flujos migratorios. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos como país vecinos de ustedes y que tiene la región es plantear de fondo un plan de desarrollo integral y de seguridad para la región. Se ha intentado varias ocasiones, ya el presidente Peña Nieto con el presidente Obama y los presidentes latinoamericanos lo plantearon ya hace 2 o 3 años y no ha funcionado. Tenemos que retomarlo porque esa es la verdadera solución a los problemas. Más allá que tenemos la responsabilidad enorme de garantizar, insisto, los derechos humanos y la dignidad de cualquier migrante o persona que entre a nuestro país y atraviese por él o permanezca en él aún sin documentos. Esto hay que hacerlo, es una exigencia humanitaria, está en la tradición y en la historia de asilo de nuestro pueblo, de los mexicanos, de nuestro país, y lo tenemos que seguir cumpliendo, pero tenemos que resolver el problema de fondo del desarrollo económico, social y de seguridad que están viviendo estos países. Por lo tanto, yo sí hago una reflexión y un exhorto para que retomemos este planteamiento y garantizar la paz, terminar con los índices enormes de pobreza y con la inseguridad que están viviendo estos tres países sobre todo, pero también los estados del sur-sureste de nuestro país. Entonces yo formo parte, represento al estado de Tabasco, que también es frontera con Guatemala, sobre todo con el Petén guatemalteco, y lo que hemos vivido en el sur-sureste, en los estados fronterizos, los 4, incluyendo a Campeche y a Quintana Roo, en su frontera con Belice, es muy desalentador. Tenemos que retomarlo y plantear el desarrollo de la frontera sur, de los 4 estados fronterizos y de Guatemala, Honduras
y El Salvador fundamentalmente, pero también de todo Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, por tus palabras. Aquí Irineo nos va a resumir, porque tienen aquí un documento que es un poco largo, pero le pedimos que con sus palabras nos los exprese, nos los sintetice. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, principalmente el Via Crucis lo hacemos cada año. Comenzamos desde hace mucho con la compañera Marta, que fue una de las inspiradoras en este tipo de eventos y ha nacido. El Via Crucis de este año, siempre los Via Crucis se enfocan en qué es lo que está pasando. Esta vez nuestros compañeros hemos decidido que el Via Crucis es sobre los refugiados. Los refugiados, como han visto, hay muchos refugiados. Me impactó el número que dijo el senador de cuántas personas aceptan y cuántas no. También otra cosa que nosotros estamos pidiendo en este Via Crucis, hay aproximadamente 300 compañeros viajando en el tren ahora mismo, que vienen hacia acá, que estos compañeros están pidiendo de alguna manera que se revise la política del Plan Frontera Sur, que todos sabemos que eso fue un fracaso, mas sin embargo las prácticas siguen. Y esas prácticas son las que están matando. Aquí en el mismo Via Crucis traemos gente que fue macheteada, la gente que ha sido lastimada por este tipo. Necesitan, si los bajaron del tren y nos dijeron que los iban a proteger, no nos han protegido. La ley de migración que habíamos hecho con el Senado, que tiene espíritu para hacer, no ha servido tampoco. Necesitamos que la violencia baje, ha incrementado a un 90% en algunos puntos. Entonces, por esa razón es que estamos nosotros pidiendo las siguientes demandas al Senado. Si es así, se las voy a leer. Una, reconocer la crisis de refugiados que provienen de Centroamérica, exigir al gobierno federal transparencia sobre el programa de la Frontera Sur y su financiamiento y sus consecuencias humanitarias, exigir al gobierno federal de la eliminación del problema Frontera Sur, y eso quiere decir las prácticas, así como las prácticas de han perdurado hasta hoy, tales como la persecución de migrantes para no dejarlos subir al tren, exigir al gobierno federal para la persecución de migrantes en los tramos más peligrosos de la ruta migratoria, exigir a Comar que autorice sin demoras ni requerimientos adicionales el tratado de las solicitudes de refugio y la ciudad de cada solicitud de selecciones. Esta medida podría fin a la reproducción de los cientos de violencia y perpetuación. No lo puedo leer bien. La pobreza de la Frontera Sur. Pronunciarse a favor de la libertad y seguridad del Via Crucis y refugiados para poder. No veo bien. Para poder seguir denunciando los graves obstáculos y acceso al derecho al refugio en México, crear un proyecto de ley de visas humanitarias que nos otorguen no solo a las víctimas de delitos graves cometidos en territorio mexicano. La persecución humanitaria debería de prevenir de la violencia precaria adicional enfrente a las personas sin papeles, pronunciarse por alto a la detención de migrantes, porque estas expone a abusos, discriminación y otro tipo de violaciones contra los derechos humanos adentro de las estaciones migratorias. Revisar una cuota amplia que exige para la otorgación de los derechos de refugio. Muchas gracias, Irineo. Pues miren, queremos nada más decirles que efectivamente sí, la Comar está haciendo un esfuerzo. Lo que pasa de 2015 al 2016 se duplicó el número de solicitudes de refugiados. Sí se alcanzó a atender una tercera parte, 96 niños, 142 adolescentes y un poco más de 2,000 adultos. Eso es lo que el último reporte, un poco tal vez más actualizado, pero lo que ha dicho nuestro compañero Zoé es sumamente importante. Se dan estas cartas a veces como de manera discrecional y no lo suficiente, y no se ha hecho ningún esfuerzo por ampliar estos programas, a pesar de que sí hicimos una solicitud
Claro que se requieren recursos para que la Comar pueda seguir trabajando, pero lejos de habérselos aumentado, se los disminuyeron. Y eso también hay que entenderlo, y esa debe de ser nuestra lucha ante migración y cuando se aprueba el presupuesto, porque hay muchos recursos para tirarlos en campañas, y lo ve uno en el Estado de México ahorita, el derroche sin límites, pero no hay para aumentar el presupuesto a quienes están tratando un tema muy sensible. México tiene que mirar, tiene que voltear a ver a los migrantes y a los que aspiran a un refugio, a un asilo. Hay que voltearlos a ver con otra mirada. No son un número, son seres humanos con un profundo espíritu, con un gran valor, como dicen estas historias que nos cuentan, atreverse a dar el paso por salvar la vida de sus hijos. Este ejemplo que ustedes nos dan de tenacidad, de esfuerzo, a Martita y a Jax, que son emblemáticos en esta lucha y que cada año están al frente de una caravana y muchas veces caminan con ellos, creo que nos motivan para nosotros también hacer nuestra parte. Vamos a insistir, vamos a hablar con las autoridades de migración a ver cuántas visas humanitarias de los que hoy vienen, a cuánto se puede darle un espacio, hablar con la Comar y hacer todos un esfuerzo común. Desgraciadamente, México, y lo decía Humberto, estamos siguiendo las políticas que nos imponen en inglés y ante la presión de Trump nos hemos arrodillado. Vino una gente, un alto funcionario, y fue a la frontera sur. ¿A qué va allá? Si su muro lo quiere construir en el norte, ni es con muros, ni es con balas, ni es con fosas, ¿cómo va a poder detenerse este problema humano? Tendrían que ir a invertir lo que va a costar el muro, las millonadas. ¿Por qué no las van a invertir en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, para dar fuentes de trabajo, para crear sistemas de seguridad? Sería otra la historia que ustedes nos vinieran a contar, pero no se les da la gana porque es un pretexto para el intervencionismo. Entonces, créame que estamos de todo corazón con ustedes, nos sentimos muy hermanados, admiramos su lucha, su valor y su espíritu. Y también nosotros pondremos nuestra parte porque se haga justicia y tengan el trato digno que merecen seres extraordinarios como ustedes. Muchísimas gracias y gracias, compañeros senadores, y a ustedes aquí por su paciencia. Esperemos que nos ayuden a darle difusión a este problema tan sentido en el mundo. Siria está aquí en Centroamérica también. Muchas gracias. Los migrantes. Los migrantes. No somos criminales. No somos criminales.